Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Este texto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 33, versículo número 3. Nuevamente nos encontramos aquí con Moisés hablando al pueblo de Israel. Hemos hablado del contexto, hemos hablado de un Moisés dando su discurso al pueblo, de cómo les amonestaba para que tuviesen cuidado de no ir tras dioses falsos cuando cruzaran la tierra prometida, puesto que él no podría hacerlo. Un discurso donde les advertía que tuvieran cuidado de no apartarse de Dios. Luego de ese discurso, Dios le da un cántico a Moisés, el cual debía recitar a todo el pueblo. Un cántico que se convertiría en un testimonio contra Israel, puesto que Dios le revela a Moisés que el pueblo, luego de cruzar a la tierra prometida, luego de cruzar el Jordán, el pueblo se iría tras dioses falsos, tras dioses paganos, tras los dioses de sus vecinos. Dios da ese cántico como testimonio en contra de ellos, y luego de ese cántico Dios le dice a Moisés que suba a lo más alto del monte Nebo para que pudiera ver la tierra prometida desde lejos, pues no cruzaría a ella. Y también en ese mismo monte iba a morir. Y antes de hacerlo, Moisés eleva una bendición para las tribus de Israel. Él pronuncia unas bendiciones y es pronunciando esas bendiciones sobre las tribus de Israel que encontramos este pasaje que vamos a estudiar en este momento. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos recibiendo dirección de ti. Y es un texto maravilloso, puesto que nos llena de esperanza en el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque sabemos que el pueblo pasando a Canaán se iba a apartar de Dios. Y lo vimos, lo hemos visto a través de la historia de Israel. Por ejemplo, en la historia de los jueces, cómo se arrepentían de su pecado, de su maldad, Dios los liberaba, luego volvían a sus andanzas, venían otros enemigos, los sometían, los saqueaban, los maltrataban, nuevamente clamaban a Dios pidiendo misericordia, Dios los escuchaba, los ayudaba, pero ellos era una seguidilla constante de desobediencia. Pero en medio de esto, este texto aparece ahí dándonos esperanza. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Y diríamos, bueno, ¿cómo sucede esto si hemos visto que el pueblo se iba a apartar? ¿Cómo va a suceder esto si hemos visto que el pueblo se iba a volver a la idolatría? ¿Cómo puede ser esto? Y me parece maravilloso porque la escritura, Dios siempre habla en la escritura de un remanente en el pueblo de Israel. No todo Israel era el pueblo de Dios. La palabra habla claramente, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, en Romanos capítulo 11, habla claramente de un remanente de Dios. Dentro del Israel nacional había un Israel espiritual. Habían unos que, como dice el texto, eran amados por Dios y Él mismo los había consagrado, como dice Romanos capítulo número 9. Él ha creado, Él ha hecho vasos para honra. Y dentro de ese Israel nacional, Dios había hecho unos vasos para honra, no a todos, a algunos del pueblo de Israel, a los que el apóstol Pablo les llama el remanente, a los que Isaías les llama el remanente. Ese remanente eran esos hombres consagrados, esas mujeres consagradas a Dios. Y a esos amaba el Señor, a esos consagrados que siempre habían estado en sus manos, que fueron elegidos antes de la fundación del mundo, escogidos antes de la fundación del mundo. Y estos serían los que seguirían sus pasos y recibirían sus enseñanzas. Y es claro aquí que no por seguir sus pasos, que no por recibir sus enseñanzas, no por recibir dirección de Él,
¿Dios los había consagrado? No, todo lo contrario. Dios primero los había consagrado, Dios primero los había amado, y al amarlos y consagrarlos, santificarlos, entonces ellos pudieron seguir sus pasos y recibir dirección de Él. Y es lo que ha sucedido con nosotros. Dios en su gracia, amor y misericordia nos ha elegido, nos ha escogido, nos ha consagrado, nos ha santificado, nos ha regenerado en el sacrificio de su Hijo por su Espíritu Santo. Él nos ha lavado, Él nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho nacer de nuevo por su Espíritu Santo, a través de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario, esa obra mediadora, esa obra de salvación. Nos ha hecho su pueblo, nos ha hecho suyos, nos ha consagrado. Y es por eso que nosotros podemos amarle, obedecerle, seguir sus enseñanzas. Damos gracias a Dios por esa preciosa salvación. Damos gracias a Dios por hacernos su pueblo. Damos gracias a Dios por el amor con el que nos ha amado. Y es nuestro deber entonces consagrarnos a Él, recibir sus enseñanzas. Y podemos hacerlo porque tenemos a su Espíritu Santo. Él nos ha hecho su pueblo. Él nos ama, Él nos ha consagrado, Él nos tiene en su mano, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos tiene presentes porque nos tiene en su mano. Y nosotros recibimos dirección de Él y seguimos sus pasos con la ayuda de su Santo Espíritu. Damos gracias a Dios por ello y le rogamos, Señor, danos un corazón para consagrarnos cada día más a ti. Bendiciones para todos.